Humano Derecho Radio Estación presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Humberto Sánchez Amaya. Estamos aquí en estudio con Alberto Sáez de la editorial Libros del Fuego, editor del sello Libros del Fuego, que está de aniversario de número redondo, 10 años. Alberto quizás no recuerda esto. En el año 2013, yo estaba saliendo del metro de Altamira, iba para el famoso cine de Centro Plaza, y coincidimos en las escaleras mecánicas. Yo a Alberto lo conozco de la época del Nacional, porque él trabajó varios años en el archivo del Nacional, ese maravilloso archivo del Nacional que necesitamos saber dónde está en estos momentos. Pero bueno, eso es otro programa. Y yo no recuerdo, lo que no recuerdo exactamente si tú estabas por renunciar o ya habías renunciado del Nacional, al periódico. Pero ya me estabas comentando de los planes de una editorial. No, ¿sabes qué? Estoy a punto de lanzar una editorial, se llama Libros del Fuego, y ya estamos ultimando todo para lanzarla. Venimos con un libro. Me hablaste de que, si mal no recuerdo, de Humberto Acosta, que estaban en conversaciones, o ya habían finiquitado todo con Humberto Acosta, que fue el primer autor que publicó. Exactamente. Y nada, pero fue una presión muy apresurada porque tú estabas muy apurado y yo también estaba muy apurado porque tuve en la función a las 5:30, en las 5:20. Y ya estabas a tiempo. Exactamente. Entonces, ese proyecto que me comentaste, saliendo de la estación de metro de Altamira, ya se convirtió en una editorial con 10 años de trayectoria, que ha publicado a Humberto Acosta, a Andrés Barrios, a Juan Villoro, a Jenny Terpoleo, a José Urriola, a tantos autores, ¿no? Sí. Son 10 años que celebran actualmente, Alberto. Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Fíjate, no recuerdo la anécdota. Lo que sí es que en ese momento ya yo no estaba en el Nacional, sino trabajaba en una agencia de publicidad, y estaba ya a punto de renunciar. Era director en una agencia de publicidad y bueno, sabes que las agencias de publicidad tienen un ritmo terrible. Totalmente. De trabajo. Y sí, ese primer libro de Humberto fue como la puerta de entrada a un oficio que en el país pues no tiene especialización, no existe formalmente una carrera, sino que los editores nos vamos formando día a día y libro a libro. En el camino, como dices, tuvimos la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de publicar no solo autores venezolanos, sino autores latinoamericanos, de la talla de Juan Villoro, Andrés Neumann, Alberto Salcedo Ramos. Hemos publicado una colección de clásicos donde está Federico García Lorca, donde está Mario Besa Carneiro. Y eso, hemos tratado de abrir el espectro durante estos 10 años a colecciones escolares, y ahorita vamos a abrir una parte de gastronomía, motivacional. Hemos ido evolucionando también con los tiempos. Comenzamos siendo una editorial con un nicho muy específico, que era la literatura, y ahí nos consolidamos. También somos una editorial bien, se sabe, que atiende mucho a los detalles, ¿no?, de la producción del libro, el diseño, los materiales de producción. Siempre estamos como constantemente estudiando y tratando de aprender dentro de imprenta, que también pareciera que es un mundo distinto a la editorial, pero realmente es la ejecución final de lo que uno piensa, que cree puede materializar, pero son las imprentas quienes te ayudan a eso. ¿Cómo se comienza una editorial, Alberto? No tengo idea. No tengo idea. Yo creo que lo primero que tienes que tener claro es que tienes que ser un lector. Tienes que ser un muy buen lector, pero también tienes que ser un lector agudo a nivel de negocios. Esto suena, pareciera que las grandes editoriales entonces, o las pequeñas editoriales, tienen que producir mucho dinero, ¿no?, para mantenerse. Y lo cierto es que hay que saber elegir el equilibrio entre un muy buen autor y una oportunidad para que ese libro llegue a los lectores, es decir, que tenga salida, que tenga venta, ¿no? A fin de cuentas, una editorial es un negocio cultural como cualquier otro, y necesita tener un retorno para que un próximo autor pueda llegar a la casa, los sueldos que dependen de algunas personas también. Un libro es la suma de muchísimas voluntades que solamente está conjugada en un solo autor, ¿no? El nombre que está ahí en esa portada
es quien representa a ese cúmulo de personas que están en la cadena de producción. Y este 10º aniversario viene con una publicación. Sí. Exactamente, que digamos que es una segunda parte de un diario que se publicó ya hace unos años, en 2015, 2016 más o menos, si mal no recuerdo, de Ricardo Ramírez Requena, quien ahora continúa en ese registro de cotidianidad que también se convierte en registro de un contexto, un registro de un país, de vivencias además compartidas y sentimientos en los que podemos converger todos, pero ahora viene con El Porvenir, diarios 2015-2020, bajo el sello de Libros del Fuego. Sí, el Porvenir es el primero de 2 libros que van a venir. Como sabes, tenemos en Colombia y en Venezuela operaciones. El Porvenir es el primero, y un libro de cuentos de Sebastián Gaviria Quintero en Medellín. Lo vamos a publicar en el mes de julio, llamado Pájaros Muertos. Pero con El Porvenir, por ejemplo, que es lo que nos atañe aquí, sí, efectivamente, es la continuación de los diarios de Ricardo, unos diarios, digamos, profundamente reflexivos, diarios literarios, pero también diarios reflexivos en torno a la ciudad, a la política, a los tiempos tan duros que nos ha tocado vivir, y Ricardo va creando una suerte de polifonía dentro de los diarios que nos van contando desde su intimidad, sus lecturas, sus pesares, el nacimiento de su hijo por primera vez, su relación con su familia, con sus muertos, con la gente que se va migrando. Es un diario que también nos muestra las heridas de una época que nos tocó vivir y que aún estamos asimilando. Este libro, ¿cuántos ejemplares tendrá, Alberto? 100 ejemplares, hicimos un tiraje de 100 ejemplares, y bueno, van a estar numerados. Lo chévere es eso, que la gente que va a poder adquirir esta primera edición va a tener un ejemplar con un número específico. Por supuesto, el número 1 es para Ricardo. Claro. Y ya luego los demás lectores pues van a tener la oportunidad de tener uno. Ricardo, que forma parte del equipo de la Poeteca y que en los últimos años también ha cobrado bastante notoriedad por sus cursos, ¿no?, de autoficción, por decirlo exactamente. Claro, sí. Comenzó en pandemia, o se hizo popular en pandemia a través del WhatsApp. Exacto. Uno de los pioneros en el país de ese. Háblame de la portada para quien escucha, Alberto. Me llama mucho la atención el trabajo y los colores que podemos ver en la portada de El Porvenir. Fíjate, en esta nueva etapa de la editorial, cuando cumplimos 10 años, quisimos hacer un refrescamiento, quisimos hacer una propuesta distinta, pero manteniendo como esta estética de producción que venimos trabajando. Y la ilustración es de un ilustrador colombiano, tipo maravilloso, talentosísimo, Tobías, que ahorita no recuerdo el apellido, qué vergüenza, pero Tobías, que es muy amigo de nosotros allá en Medellín, tuvo la gentileza de donarnos 2 ilustraciones para comenzar esta nueva etapa. Una de ellas es este cuadro que ves aquí, ¿no?, esta roca que atrás tiene el mar, pero que además tiene como un ejercicio que se acerca a los cuadros impresionistas de Monet. Y digamos que esta precisión nostálgica que hace Tobías aquí es un poco lo que queríamos para poder acercar al lector, ¿no? Porque un libro se empieza a leer incluso antes de que se abra. Claro. Y acercarlos a esa nostalgia, ¿no?, que está en los diarios, era lo que buscábamos con esta publicación. Igualmente hay algunos cambios. Las colecciones van a estar divididas por colores. Y la colección gris va a ser la colección de literatura a partir de ahora. Son como uno de los pequeños cambios. Igualmente se mantiene la misma concepción gráfica, el trabajo tipográfico. Creo que ese equilibrio es lo que nos va a dar la punta de lanza para 10 años más. Alberto, ¿en qué momento ustedes, en tu caso también, tú ves que se afianza el proyecto? Es decir, oye, mira, esto va bien encaminado y está teniendo buenos resultados. Mira, es extraño porque podría decirte que en el primer libro nos dimos cuenta de que de que hicimos algo sin saberlo, algo importante.
El libro de Humberto era un libro distinto, extraño. Ujú. La forma en la que construimos ese libro a nivel de diseño era bastante disruptiva en ese momento. Y hacerlo iba a implicar que el lector o se casara con uno o te odiara. Y creo que pasó algo ahí, hizo un clic, y el lector venezolano, que es un lector también muy inteligente, es un lector que sabe lo que le gusta, entendió que hay una forma distinta de hacer libros, que pueden haber editoriales que trabajen lo visual con la calidad literaria y que valga la pena, ¿no? Porque para quienes nos gusta tanto los libros, los cuidamos, los guardamos, tratamos de que se mantengan. Particularmente yo soy una persona que se para en las mañanas y como para despertarme voy viendo mi biblioteca. Entonces voy como agarrando libros al azar, los voy recordando, esta memoria que uno tiene con las manos de los libros que alguna vez leyó. Y eso es un poco también lo que queremos hacer, ¿no? Con el juego de materiales que no son los tradicionales para producir un libro. No tienes que decirme nombres, pero me imagino que hay libros que son tus preferidos, los publicados, que quizás has releído varias veces, ¿no? Sí. Están ahí como los consentidos, ¿no? Hay libros de los cuales uno se siente muy orgulloso por distintas circunstancias, libros los cuales uno más bien le sorprende que en el camino los lectores se hayan enamorado tanto de ellos. Todos tienen un cariño particular y sobre todo la relación que uno hace con esos autores luego de la publicación es una de las cosas que más le dan vida a la editorial, porque son ellos quienes confían en nosotros como una editorial pequeña que quiere abrirse espacio no solo en Venezuela, sino que llevamos durante estos 10 años nos hemos movido por Latinoamérica, hemos hecho grandes cosas, hemos ganado becas para participar en la Feria del Libro de Frankfurt, hemos ganado premios importantísimos como los libros más bellos del mundo en Leipzig, la Feria del Libro de Buenos Aires, ganamos también el premio latinoamericano del diseño editorial. Hemos tenido una trayectoria larga. Ahorita somos parte del comité organizador del premio de no ficción Latinoamérica Independiente con un grupo de editoriales de toda Latinoamérica. Nosotros representamos a Venezuela y esta es la segunda edición. Entonces, ese camino de esos 10 años, yo creo que más allá de tener ese gusto por un libro, yo creo que es el cariño que uno empieza a ganarle a los autores, a las circunstancias, que con lo que yo particularmente me quedo. Y me imagino que hay una lista de autores que te gustaría publicar y que seguramente has tocado puertas y están ahí. Claro, sí, hay autores, bueno, muchos sueños se han cumplido, el hecho de poder publicar autores que uno pensaba que nunca iba a publicar, como Juan Villoro, por ejemplo. Eso es una satisfacción tremenda. Pero sí, sigue la lista. ¿Cómo atraer a nuevos lectores en este momento, ¿no? Un momento de tantos estímulos, Alberto, para las nuevas generaciones sobre todo. Es la gran tarea. Lo conversaba hace poco con Ricardo Ramírez, ¿no? El trabajo, más allá de la editorial, de hacer libros, que está muy bien y que es maravilloso, porque bueno, este es el oficio de uno, es fomentar la lectura. Venimos de un proceso migratorio durísimo, en el que Venezuela se ha ido una cantidad de personas que participaban del mercado lector, ¿no? Esta gente que compraba libros, gente que se va a otros países y hace vida, y ese espacio pues hay que irlo llenando, fomentando la lectura en las personas, en muchas de las personas que se quedaron, gente que han crecido estos años, esa gente jóvenes, hay que darles ese incentivo para que descubran que la lectura es un oficio también maravilloso. Imagino que también, si bien es un hecho que nos preocupa, que nos afecta este tema de la diáspora, también puede ser una oportunidad, ¿no? Para digamos, llevar la editorial a otros lugares, ¿no? Esos lectores que se fueron y que quieren conectarse al país a través de sus autores, de sus líneas. Sí, para nosotros lo fue, por supuesto. O sea, lo primero que nos sucedió fue dar ese paso a Colombia, y que aún nos mantenemos, porque Rodney Casares, que es mi socio en la editorial, él está en Colombia y mantenemos operaciones allá. Hemos publicado, como te digo, autores colombianos.
como Salcedo Ramos, por ejemplo. Ujú. Y ese primer paso sí nos abrió la puerta a Chile, nos abrió la puerta a Argentina, a España, por supuesto. Hemos tenido la oportunidad de presentar libros en distintas partes del mundo: Chile, Colombia, Argentina. Hace poco, ahorita en la Feria de Buenos Aires, presentamos un libro de un autor que tenemos chileno. Y esto de la diáspora que dice, los amigos también que están en la diáspora te van ayudando, ¿no? La presentación de este libro lo hizo Betina Barrios Ayala, que es una gran amiga y una gran poeta. Cuando fuimos a España, el poeta Luis Enrique Belmonte tenía una novela maravillosa que publicó con nosotros. Tuvimos la oportunidad también de presentarla allá en los espacios de Madrid. Leo en el catálogo, Alberto, 11 libros de narrativa y 6 de poesía, ¿no? Sí, hasta ahora sí. Cuéntame, porque Creo. eso es lo que vi en la página web, exactamente. Cuando puse el catálogo está 11 y 6, ¿no? Okay. Y me llama mucho la atención porque siempre está ese lugar común en la literatura venezolana de que se dice que la poesía es nuestro gran fuerte desde el punto de vista del reconocimiento internacional, ¿no? Y bueno, que se afianzan más con lo que acaba de pasar con Cadenas del Premio Cervantes, ¿no? Claro. Háblame de eso, ¿no? De quizás el interés hacia la narrativa o hacia la poesía por parte de ustedes y en esa línea de acción. Sí, a ver, el público lector, a pesar de que Venezuela es una tierra de poetas, el público lector en el mundo entero, en el mundo editorial, mayoritariamente lee ficción, no ficción, narrativa en general, ¿no? Entonces por eso nosotros, ahí en la web no están todos los libros porque muchos ya se han agotado. Ok, claro. Pero sí, principalmente tratamos de mantener el ritmo con la narrativa, porque es lo que más lectores atrae a la editorial. Sin embargo, el tema con la poesía es que como somos tierra de poetas, nosotros nos hemos dedicado a cuidar muchísimo el catálogo de poesía y a trabajar con autores que para nosotros han sido fundamentales y que creemos que son las nuevas voces de la poesía de los próximos 20, 30 años, como Natalia Tiniakos, Alejandro Castro, Santiago Acosta, el propio César Segovia. Son para nosotros autores que están entre los 40 años por ahí, el promedio, y que creo que la producción poética que van a tener en los próximos 20 años va a ser la que nos represente en todo el mundo. Y Alberto Sáez, autor, porque has escrito, has participado en concursos. Sí. Háblame de esa faceta, Alberto, más allá del que revisa y se compenetra con otros autores, el que da ese paso también a publicar. Sí, fíjate, nunca he sido como... Cuando ya tienes una editorial, el acto de publicar se convierte en algo secundario. Okay. Pero el acto de la escritura sigue siendo algo fundamental. La diferencia entre publicar y escribir, hay una frontera bastante marcada. Y yo sigo escribiendo, sí. Escribo principalmente ficción y ensayo. Vengo de una escuela de letras que te obliga a reflexionar y a escribir en torno a lo que lees, y a eso te enseñan, ¿no? Te van ahí como tirando ese chip. Y la escritura siempre es algo que se mantiene diariamente. Yo mantengo libros, voy convirtiendo ideas que tengo y las voy archivando, y en algún momento se van materializando, ¿no? Con el tiempo. Por ejemplo, el año pasado me atreví a concursar en el Policlínica Metropolitana y gané el segundo lugar. Pero al final el lector sigue ganando. El lector que hay en uno gana más protagonismo que el que escribe, ¿no? Uno tiene como esas distintas personalidades adentro. ¿A qué te refieres con que gana protagonismo? ¿Qué gana el lector siempre? Yo principalmente me considero lector. Y quizás por eso es que me siento más editor que escritor. Okay. Eso. Yo puedo no escribir todos los días, pero sí leo todos los días. Entonces para mí leer se convierte como en mi trabajo. Es mi principal trabajo. La escritura es algo que yo disfruto hacer, ¿no? O sea, ya sabemos, por ejemplo, que hay escritores que su oficio le demanda más tiempo que el de la lectura, o
o que sencillamente para ellos es fundamental escribir primero que cualquier otra cosa. Claro. Y es maravilloso. Solo que para mí, desde que yo estudié literatura, mi principal motivación fue la de descubrir historias, descubrir libros, y a partir de ahí, bueno, esa manía se queda. ¿Qué queda para los próximos meses? Alberto, me hablaste de una línea también de acción hacia lo motivacional, hacia la gastronomía. Sí. Que además me llama mucho la atención la gastronomía porque es un movimiento fuerte. O sea, se publican a cada momento libros de gastronomía en este país. Totalmente. ¿No? Y ahí hay también creo que un foco discursivo importante, ¿no? Háblame de esas nuevas vertientes. Sí, fíjate, todavía no puedo decir el autor porque faltan como unos flecos ahí en el para cerrar todo, pero está todo muy avanzado. Y con el tema de la gastronomía es tratar de darle un enfoque distinto, un poco más atractivo. Sabemos que los libros de gastronomía que normalmente se hacen tienen un formato grande, tenemos una cultura gastronómica y una cultura del libro gastronómico importantísimo en nuestro país, ¿no? No solamente Escanones, sino muchísimos autores más que han dedicado su tiempo a publicar estudios sobre gastronomía, no solamente recetarios. Y un poco lo que queremos hacer es ir jugando con lo mejor de cada una de estas cosas que se ha cultivado a lo largo de los años y crear una publicación que bien te ofrezca una variedad de recetas, pero también tenga como esa marca de nosotros donde te va contando historias y te va tratando de enganchar empáticamente como lector, no solamente desde la receta, que quizás puedas o no hacerla, sino con la historia que implica la receta, porque cuando cocinamos, cuando hacemos cosas, la narrativa que se va armando alrededor de esa historia o de esa receta termina siendo más importante que la propia receta. Claro. Entonces eso, creo que me habías puesto otra cosa en la pregunta. Lo motivacional. Lo multinacional. No, motivacional. Ah, bueno, lo motivacional, sí. O sea, también entender un poco que abrir el espectro no implica perder la esencia, ¿no? Hay grandes libros de corte empresarial, motivacional, que a lo largo de la historia pues han marcado pauta y tendencia en un grupo de lectores a los cuales nosotros también queremos acercarnos. Y que nos importa porque esos lectores, cuando llegan por una esquina, y terminan viendo las otras cosas que puede ofrecer la editorial, pues terminan enganchándose más con un proyecto que con un libro en particular, y eso siempre es lo que tratamos de hacer en la editorial, que una vez que la puerta de entrada sea un libro, lo que descubre el lector después de ahí sea un universo de lectura posible para él. Buenísimo, Alberto. ¿Algo más que consideres importante y pertinente que no hayamos mencionado en estos minutos de conversación? Bueno, invitarlos a la presentación del Porvenir, los diarios de Ricardo Ramírez Requena. Eso va a ser el sábado 3 de junio en los espacios del Banco del Libro a las 11:30 de la mañana. Igualmente pueden consultar nuestro catálogo a través de librosdelfuego.com y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y hacer cualquier petición de cualquier libro del catálogo, igualmente en nuestras redes, en TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, siempre es la misma, @librosdelfuego. Buenísimo, Alberto, muchas gracias. Vale, a ti, muchísimas gracias. Y eso fue todo por hoy en el Miope en Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el 29 de mayo de 2023 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanie Escobar en la dirección, en la coordinación Génesis Zambranos, en la coordinación de estudio y edición de este espacio Héctor Meneses. Síganos en redes, @Humberto Sánchez en Twitter, @El Miope Cultura en Instagram. Nos vemos.